9 de la mañana, 33 minutos, estamos con 25 grados de temperatura y en muchos puntos, ya no solamente del área metropolitana, sino del territorio nacional, tenemos lluvia como parte de esas tormentas y precipitaciones que más temprano Vero Chevalier nos anunciaba en el pronóstico del INUMET. Nosotros nos vamos a meter en un tema que realmente sigue preocupando por tal vez la reiteración que a lo largo de los años venimos haciendo de la falta de oportunidades para los jóvenes en nuestro país. A ver, el tan manido tema de no encontrar lugar para insertarse laboralmente, lo que obviamente sabemos genera todo lo que genera, es decir, tener jóvenes que, según el INE, últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, prácticamente la cuarta parte, 24.7%, lo que es decir casi 25%, de menores de 24 años no tienen empleo en Uruguay, habla de una de las mayores exclusiones de las que tal vez no se habla tanto como de otras que son de minorías. Una cuarta parte ya no es una minoría, así que es buenísima la oportunidad de hablar con Federico Barreto, director del INJU, para saber cómo ven ellos estos números. Primero que nada, bienvenido, un placer recibirte, Fede. Y bueno, esa es la primera pregunta. ¿Cómo recibieron estos números, más allá de que es un monitoreo que más o menos se viene realizando en forma habitual? Muy buen día, Humberto, y a toda la audiencia. Efectivamente, creo que en esta breve introducción fuiste muy preciso para catalogar el problema que tenemos entre manos. Los números no nos sorprenden porque se ha mantenido en el tiempo esta realidad y más que preocuparnos nos ocupa de forma bastante activa, no solo el Instituto Nacional de la Juventud, bien vale decirlo, sino a todas las instituciones vinculadas a este tema, el Ministerio de Trabajo, el INEFOP, el Ministerio de Educación y Cultura, la ANEP, el INAU, el INEFOP, por supuesto. Entonces, me parece que es excelente esta oportunidad, como todas las otras que se abran, para discutir este tema. Nosotros nos consta que el trabajo es la mayor preocupación de los jóvenes en el Uruguay. Por supuesto que el tema educativo es prioritario, también el tema vivienda, aunque a veces queda en tercer lugar, nosotros lo ponemos peleando en el 1 o en el 2. Sin duda. Pero el tema trabajo para nosotros es sustancial y así se refleja, por ejemplo, en las publicaciones en redes sociales. Cada vez que ponemos la palabra trabajo, se disparan las interacciones. En cualquier recorrida que hagamos por el interior del país, este tema está arriba de la mesa. Así que no es una sorpresa para nadie estos números. Y nosotros creemos que tiene que ver, por supuesto, con la estructura del mercado laboral, con la necesidad de mayores políticas públicas, pero sobre todo con aspectos culturales. Y de alguna forma, tú, Humberto, lo nombrabas recién, es una forma de exclusión, una forma muy dura de exclusión, y para nosotros esto exige una reflexión como sociedad. Del sector público, por supuesto, lo hacemos todo el tiempo, lo venimos haciendo, pero también invitamos a que toda la sociedad discuta sobre el rol de la juventud en el Uruguay, una sociedad más que envejecida, o muy envejecida. Entonces, obviamente, y además con un dato, Fede, que me imagino que ustedes lo tienen muy en cuenta y acá lo comparto un poco con todos los papás. Todos sabemos que el periodo de adolescencia, llamado así de adolescencia, comienza en muchos casos entre los 11, 12, 13 años, una preadolescencia, pero continúa mucho más allá de los 18, 19, 20 años. ¿Y a qué me refiero con esto? Que justamente la adolescencia, y lo define cualquier científico en el tema, es adolecer de un montón de cosas. Son periodos en donde las frustraciones son muy importantes y marcan de alguna manera al individuo para el resto de su vida. De allí la importancia de que no nos acostumbremos a ver estos números en forma indiferente, porque el año pasado dio más o menos lo mismo y el anterior anduvimos ahí. Exactamente, y suele ser usado también como un argumento, por ejemplo, para que el trabajo para los jóvenes no sea tan decente como quisiéramos. Claro. Entonces, como los jóvenes tienen porcentajes de desempleo altos, no es necesario pagarle tanto porque de todas formas van a agarrar, o las condiciones laborales no son las mejores. Y eso para nosotros es fundamental plantearlo. Necesitamos trabajo para jóvenes, pero que ese trabajo sea decente, en las mismas condiciones que para el resto de la población, en carácter formal, bien pago, con buenas condiciones. Otro dato interesante para nosotros es plantear que el primer trabajo de los jóvenes, 2/3 es a través de el capital social, los vínculos. El 2/3 de los jóvenes consiguen su primer trabajo a partir del contacto de un familiar, el contacto de un amigo, de alguien del barrio, y eso sin duda alguna
también delimita la estructura de oportunidades que tienen los jóvenes. No es lo mismo el primer trabajo de un joven en determinado barrio que en otro, o en determinado ciudad que en el interior del país. Entonces, eso para nosotros nos ha llevado a desarrollar un abanico de políticas públicas que entendemos incide en esta realidad, no tanto como quisiéramos, pero es importante que la gente los conozca y que nos ayude a mejorarlo, tanto desde el sector público como desde el privado. Es importante que la gente sepa que hay una ley de empleo juvenil desde el 2013 que tiene, a mi juicio, interesantísimos incentivos para las empresas a la hora de contratar jóvenes. Por citar solo alguna de sus variadas modalidades, tenemos la modalidad de trabajo protegido joven, una modalidad dirigida específicamente para jóvenes en situación de vulneración de derechos. Y como Estado nosotros realizamos un subsidio en el caso de las mujeres del 80% y en el caso de los varones del 60%. Se trata de subsidios interesantes. Si un empresario sabe que el Estado cubre el 80% del salario de esa primera experiencia laboral durante un periodo de tiempo... Lo que decíamos, si le sumamos que normalmente el salario del primer trabajo o el salario de los jóvenes es realmente magro, si a eso le sumamos que además tengo el subsidio, prácticamente no tiene costo para el empresario, ¿no? Exactamente, además está acompañado de programas de proximidad que tenemos de las distintas instituciones, el INJU, el INAU, etcétera. Para nosotros es muy importante. También está la modalidad de primera experiencia laboral con 25% de subsidio. Además de esto, voy a citar el ejemplo del programa Yo Estudio y Trabajo, que es un programa para generar una primera experiencia laboral en el sector público, en el Estado. Y me parece que hay un número que es clarificante sobre este asunto. Nosotros, en estos últimos 6 años del programa, hemos trabajado con alrededor de 2.700 jóvenes. Sin embargo, cada edición, el programa atiende a 600 jóvenes. ¿Sabe cuántas inscripciones tenemos por año? Más de 30.000. 30.000. Exacto. Y son jóvenes además que no solo quieren trabajar, sino quieren continuar sus estudios. Bueno, claro, eso es una de las cosas que tal vez más preocupa de estos datos y paso a hacerte algunas preguntas sobre estos datos, que es el hecho de que no es que esta cuarta parte de jóvenes no tiene trabajo porque no quieran trabajar. Exactamente. Quieren trabajar y, como acabas de decir, quieren trabajar y seguir estudiando, quieren hacer algunas horas que le permitan seguir preparándose. ¿Estos datos dieron algún desglose con respecto a la preparación que estos jóvenes tienen, estos jóvenes sin empleo? Es decir, si han terminado educación primaria, media, si tienen estudios en la superior. Es decir, ¿hay un desglose para tener una idea si influye o no el grado de preparación que tengan? Hay un desglose, sí. Yo no accedí precisamente a este último número, pero esto es una constante, así que no me voy a equivocar al decir las constantes. Efectivamente, a mayor nivel educativo, las oportunidades laborales son no solo mayores, sino de mayor calidad. Y para nosotros hay un desafío agregado que es preparar a los jóvenes, a toda la sociedad, pero especialmente a los jóvenes, para los empleos llamados del futuro, los empleos que vienen con la cuarta revolución industrial. Sabemos que hay determinados puestos, determinados empleos que van a ir eliminándose, pero esto pasó durante toda la historia de la humanidad a un ritmo muchísimo más acelerado en los últimos siglos. Entonces es importante que nosotros como país pongamos la mirada en qué queremos ser, hacia dónde queremos ir y empezar a generar o seguir generando un aparato de incentivos, de políticas que lleven a los jóvenes a tener, en primer lugar, mayor información sobre cuáles son las carreras, las tecnicaturas, licenciaturas, estudios, lo que sea, que tienen mayores oportunidades laborales y donde hay más demanda. Y además creo que eso hay que atarlo, obviamente, con el rumbo político que el país se trace. No es solo la demanda laboral, sino el rumbo que queremos. Fede, me parece muy interesante esto que decís, porque esto también es una gran ayuda para los padres. Muchas veces nos encontramos con hijos que están a punto de iniciar su tercera etapa de estudios, volviendo a hablar de los que están preparados, de aquellos que, como decís tú, en las cifras son los que teóricamente normalmente tienen mejores oportunidades laborales, pero nos encontramos que no saben exactamente qué es lo que quieren hacer. Es más, en más de una oportunidad quieren hacer 3 o 4 cosas de las cuales se superponen los horarios y es imposible hacer. Y empezamos nosotros, los padres, a bucear en un terreno del que no tenemos información. Entonces esto es bueno para, discutirlo a nivel de familia, ver cómo pueden acceder a esa información que tiene el INJU, por ejemplo, de cuáles son los trabajos que en este momento tienen
tienen mayor demanda en el mercado laboral, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace para tener esa información? Sí, primer comentario sobre esto que planteás. Efectivamente, somos jóvenes, las juventudes son absolutamente diversas y es razonable que tengamos variedad de intereses y que queramos probar un poco de todo. De hecho, se refleja también en la movilidad del propio mercado laboral. Difícilmente los jóvenes hoy quieren un trabajo para toda la vida. Claro. Hasta está mejor visto que hayan tenido distintas experiencias, a veces, que estabilidad laboral. Entonces creo que eso es un fenómeno que ha ido cambiando, pero al que no hay que tenerle miedo. Sobre las vías de comunicación, para el INJU, de las más diversas. Tenemos la web, www.inju.gov.uy. Tenemos las redes sociales, específicamente para los jóvenes. También en la Casa INJU y en todas las oficinas del Instituto de la Juventud en el interior, a través del Ministerio de Desarrollo Social, pueden vincularse presencialmente. Bien. A través del Centro de Información a la Juventud. También vía telefónica, 0800 INJU, 4658. Así que tenemos de las más variadas vías de comunicación y también, permitime mencionar, la tarjeta joven, que hoy es una aplicación que en este preciso momento cualquier joven de 14 a 29 años la descarga en su celular y con solo su número de cédula ya accede a todos los beneficios e información asociada a derechos que allí vamos colocando. Así que creo que el abanico es Claro, es más un que abanico interesante. de servicios que muchas veces no se utiliza, muchas veces por desconocimiento, y que tiene todo este tipo de información que es sustancial a la hora de la toma de decisiones. De todas maneras, volvemos a un cuello de botella de alguna forma, que es, aún con esa información y a veces aún con esa preparación, este número de 24.7% de menores de 24 años que no tienen empleo en Uruguay. ¿Qué sabe el INJU que sucede con esos jóvenes, con ese 24.7% que está sin trabajo? ¿Qué caminos toman? Sí, algunos datos de contexto que me parecen interesantes también. Este número apunta a los jóvenes de 15 a 24 años. O sea que la tasa de actividad es bastante más baja. No todos los jóvenes entre 14 y 24 están buscando trabajo. Exacto. Y otro dato de contexto que me parece importante es cómo cambia esta cifra en el otro tramo etario. De 14 a 24, de 14 a 25 tenemos un 25% de desempleo. Ahora, de 25 a 39, el dato baja radicalmente, baja el 7%. Claro. O sea que sabemos que es un problema concentrado en la juventud, lo tenemos clarísimo. Y efectivamente, sobre tu pregunta, ¿qué genera? Bueno, mucho de lo que ya sabemos y tal vez algo que nos cuesta aceptar. Efectivamente se trata de las oportunidades que la sociedad le da a los jóvenes y cuando un joven se siente excluido, tal vez su vínculo con la sociedad no sea el que todos deseamos. Obviamente. Y creo que es un cuello de botella, como decís, es un camino que se retroalimenta. Es importante que la sociedad identifique que este no es solo un problema de mercado laboral, es un problema de oportunidades, del lugar que el Uruguay le da a su juventud. Y bueno, para nosotros sabemos también, otro dato importante, que la trayectoria laboral de los jóvenes está muy influenciada por su primera experiencia laboral. Claro. O sea, si su primera experiencia laboral es decente, digna, bien paga, cuidando que pueda seguir estudiando y todo lo que ya sabemos, probablemente su trayectoria laboral sea mucho mejor que la de alguien que se vincula a primeros empleos que tal vez son bien pagos, pero las condiciones son de informalidad, por ejemplo, poca seguridad, si está vinculado a empleos como la construcción. Entonces, para nosotros eso es importante plantearlo a la hora de la toma de decisiones. Claro. Tal vez, en la medida de que sea posible, sea mejor evitar este tipo de empleos para procurar algunos de mejor calidad, pero, por supuesto, siempre, en la medida de que sea posible, sabemos la realidad de los jóvenes y de sus familias. Otro tema que es interesante es que hay muchísimos jóvenes que hoy o no estudian o no trabajan porque están haciendo actividades no remuneradas al interior de su hogar, como por ejemplo es cuidar a hijos, a hermanos, a padres, madres, abuelos. Entonces eso también es una actividad económica que tiene un impacto en la sociedad y que muchas veces hacen jóvenes, se imaginarán, lo tienen claro, mujeres. Más del 90% son mujeres que no están hoy en el mercado laboral formal, pero que sí están haciendo una actividad productiva, económica, fundamental para la reproducción social en nuestro país. Bueno, ha sido un placer nuevamente recibir a Federico Barreto, que es director del INJU, a propósito de este número que, dicho así fríamente,
en definitiva no nos dice mucho, que desglosado, trabajado, pensado, es un insumo muy importante, en este caso para el INJU y para las políticas, en definitiva, que traten de paliar un poco las dificultades que muchos jóvenes encuentran en el mercado laboral. Un placer y gracias por haber estado con nosotros. Para mí fue un verdadero placer también y de verdad a las órdenes para seguir hablando de estos temas que tanto nos apasionan. Muy bien. Arriba, gente, continúa con Danilo y con Lorena.